¿Cómo va? ¿Cómo estás viviendo las horas que están pasando respecto de lo que tiene que ver con la protesta de la policía, Rodi? Bueno, con mayor tranquilidad obviamente que el día de ayer, ¿no? Sí. Un día donde vimos imágenes muy feas, nada que fueron repudiadas por todos, hasta Ujú. por los más retrógrados también han manifestado su oposición a lo que ocurrió el día de ayer. La verdad que si la intención era... fue mutando las discusiones a lo largo de los días, ¿no? Hace un par de días se discutía si era justo o no era justo el reclamo de la policía. Sí. Obviamente, no hay duda que sí que es justo en lo que tiene que ver con su reclamo salarial. Ese reclamo Ujú. salarial se naturaliza totalmente a partir de la actitud de algunos policías que son los que se manifiestan en La Matanza, los que se manifiestan en La Plata, en varias Sí. localidades, y fundamentalmente los que se apostaron en la quinta presidencial de Olivos. Claro, Entonces allí exactamente. ahí ya no hablamos más del tema salarial, Claro, sino que hablamos de la sedición, que no hay otro término, exactamente. que estaban encabezando policías y muchos que no son más policías, algunos que fueron exonerados, y muchos Exactamente. familiares y muchos que aprovechan cualquier oportunidad para manifestar algo que tenga que ver contra el gobierno. Claro. Eh, Después, bueno, ahora la discusión pasa por otro lado, si está bien o no está bien darle un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para restituírselo a la provincia de Buenos Ujú. Aires. Entonces, como que todos los días vamos cambiando los ejes de la discusión. Sí. Claramente, lo que tiene que ver con la policía en dos planos. El segundo plano, el primer plano quiero decir el repudio absoluto a la actitud que tomaron estos que ayer se manifestaron Exacto, sí, sí, quinta sí. presidencial de Olivos. No hay Ujú. ninguna duda, no hay nadie que se haya opuesto, no hay nadie que no pueda, no hay nadie que esté con la democracia de su lado, que está del lado de la democracia, puede manifestar algo contrario al repudio de lo que vimos ayer en Olivos. Exactamente. Eh, con respecto al reclamo en sí de la policía, está claro que la policía viene sufriendo un descenso permanente de su salario y de sus condiciones de trabajo a lo largo del tiempo, y en los últimos Sí. 4 años fue mucho más grave todavía. Ujú. Eh, y después hay otro punto más también de discusión que tiene que ver con la sindicalización de la policía, Ese es un punto que me que gustaría mucho obviamente, saber tu opinión, Rodi. y porque es un punto que es clave, digo, de haberse aprobado en su momento la idea de sindicalizarla, que ya es una discusión desde hace muchos años. Sí, El plano de la discusión hubiera pasado por otro lado, claro, claro, no, pues sabés que tenés evidentemente. por lo menos un Eh, interlocutor válido, digamos, para poder conversar. Que no fuera lo que Totalmente, en pasó, su momento, que no cuando fuera lo que Raúl pasó ayer. Zaffaroni era juez de la Corte, Sí. había aprobado esa idea, había dejado incluso un fallo firmado con respecto a eso. Después Ujú. eso quedó postergado, se volvió a discutir el año pasado, cuando en la Corte actual, y también quedó descartado, perdón, el perro que está ladrando, Sí. descartado por el voto negativo de Rosenkrantz, de los que votaron a favor fueron Macquer y Rosati. Ah, claro, exactamente, sí, Los sí. otros tres jueces votaron, Lorenzetti, Rosen, el presidente de la Corte, Sí, y la jueza también votaron en contra. mira. Otra discusión hubiera sido si eso se hubiera aprobado, y hoy estaríamos hablando de otra manera y de otros términos. Creo que Claro. es una deuda de la Corte también el no haber avanzado con esa idea. Ujú. Pero Claramente vos estás de es acuerdo, Roy, necesario. vos estás de acuerdo con la sindicalización de la Sí, policía, sí. hasta la Guardia Civil Española tiene Ujú. sindicalización. Sí, Lo que no significa que tengan derecho a huelga, lo que no claro, significa tienen ciertos límites la sindicalización de la policía, claro, pero está claro que tiene que haber un estamento que los agremie y que puedan discutir claro. sus condiciones laborales. Ujú. Eh, digamos, la policía es una fuerza de seguridad que responde que es una fuerza civil, no es una fuerza armada, Claro, no son las fuerzas armadas. Y merecen tener una organización que pueda discutir sus condiciones laborales. claro. Generalmente en los últimos tiempos siempre se ha dado que la policía quedaba atada a los incrementos salariales que tenían los docentes. Ujú.
si a los docentes, en la paritaria docente arrojaba un 10% de aumento, a la policía tiempo después le tocaba ese 10%. Claro. En los últimos 4 años los docentes no han tenido grandes incrementos de salario. Obviamente. Y la policía encima le tocaba menos que a los docentes. Claro. Y con algunos elementos que son claves, por ejemplo el tema de las horas extras, lo que se considera de horas cores en la policía, quedaron petrificadas a lo largo de 4 años sin registrar ningún aumento. Sí. Y en los últimos tiempos se agregó además que otro ingreso que tiene la policía, que es el polar, que son horas adicionales, que tienen por su participación en la seguridad de las canchas de fútbol, claro, en los bancos y en otras cosas más, también se perdió porque no hay actividad. Exactamente, sí. Gravísimo. Con lo cual, eso es, además de hablar de las condiciones, uno que todos los que escuchan esto, que son todos del conurbano, ven los móviles en los que se transporta muchas veces la policía, la ropa, bueno, hay un montón de cosas que son realmente lamentables, más allá del aporte que hacen muchos municipios, muchos intendentes, que compran ellos particularmente patrulleros para poder modernizar y actualizar todo lo que tiene que ver con la movilidad policial, pero claro, claramente las condiciones laborales son malas. Claro. Y si a eso lo comparamos con la policía federal o con la policía metropolitana, bueno, la verdad que la comparación es tremenda. Totalmente. Eso por un lado. Sí. De ahí a tener que manifestarte con armas frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires o frente a la Quinta Presidencial de Olivos, hay un abismo, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero se rompió la cadena de mando, Rodi, ahí, ¿vos creés? No. Sí, claro, por supuesto. Hay un jefe de policía que no conduce, o mejor dicho, conduce a su manera y deja que estas cosas pasen. El jefe de policía es el Fino García, es un jefe de policía que reemplazó al anterior, a claro, Perroni. Que era el segundo durante el gobierno de Vidal, ¿no? Claro, fue designado por el propio Perroni, fue designado por el propio Ritondo. Claro. Perroni renuncia antes de que Ritondo deje el Ministerio de Seguridad. Mirá. Y queda a cargo el Fino García, y Berni lo que hace es mantenerlo en el lugar. ¿Y por qué hace eso? Es una locura eso. Bueno, habría que preguntar a Berni, pero son muchas las cosas que hay que preguntar a Berni, claramente, ¿no? Evidentemente. Porque además también llamó la atención, ahí también hay una falta de conducción del propio ministro Berni, ¿no? Sí. Bueno, ayer fue claro eso, ¿no? Que no pudo no solamente frenar, sino que sabiéndolo que esto iba a pasar, porque lo sabía, digo, las movilizaciones, no la de Olivo, pero las movilizaciones previas, que fueron las que primero llamaron la atención, habían sido programadas por Facebook, o sea, que cualquiera se había enterado que esto iba a pasar. No es que fue una cosa de sorpresa, un miedo que nos pasó y no sabíamos nada. La convocatoria se hizo a través de redes sociales. Bueno, es más, algunos decían, el macrismo lo sabía de antes porque Arieto había anunciado que iba a pasar. Bueno, yo no voy a defender a Arieto de ninguna manera, pero realmente no solamente Arieto lo sabían cualquiera que anda hurgueando por las redes sociales. Sí. Se sabía. Ahora, ¿a qué se debe la actitud de Berni, Rodi? ¿Fue una decisión personal de él haberse borrado durante todo el día de ayer y no haber puesto la cara, como se le pedía que vaya a hablar con la policía, o fue una decisión de alguien que... También no sé, pero obviamente no haber estado ayer en la reunión en la casa en la Quinta Presidencial de Olivos no es una decisión personal. Vos no podés decir, no, yo no voy, tengo cosas que hacer. Evidentemente no le invitaron. Claro. Creo yo, ¿no? Pero parece que sí ha quedado en evidencia una debilidad de un ministro que estaba ya en discusión desde hace tiempo, por otras razones, que no solamente tienen que ver con esto que ocurrió en estas horas, sino también con lo que viene por las manifestaciones y la forma de accionar con respecto a la desaparición y posterior muerte de Facundo Castro, y también por tener un ministro que está en plena campaña. Uno ve Paredes en el conurbano con su nombre, la verdad que no es el único tipo que está en campaña en plena pandemia. Qué locura. La verdad que eso no cae bien en ningún estamento, ni en la policía ni en el gobierno. Claro. ¿Cuál es el futuro de Berni? No lo sé, no lo sé. Creo que hay otra urgencia ahora, que es ver cómo se resuelve este conflicto, cómo se efectiviza estas mejoras que han reclamado, que no solamente tienen que ver con lo salarial, también está la sindicalización de la policía también en discusión, que no tiene que ver con plata eso. Y después se verá qué pasará con Berni. Claro. Bueno, por lo pronto está anunciado que va a estar acompañando al gobernador Axel Kicillof dentro de un rato cuando dé la conferencia de prensa anunciando el aumento. Si no lo acompaña es porque ya lo echaron, entonces tiene que estar.
no tengo duda que tiene que estar. Sí, sí, sí. Y seguramente no sé si será reemplazado en el inmediato, en medio de la crisis, pero Claro. que ha quedado con un poder absolutamente debilitado, esto Sí. está claro, ¿no? Sí, 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 obviamente. Y después la discusión que tiene que ver con ese famoso punto que yo llamo de restitución a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires viene desde hace años diezmada por un tema de coparticipación que aporta mucho más de lo que le ingresa. Esto es una cosa histórica, es un error que también cometió el gobierno radical durante el gobierno de Alfonsín, durante la gobernación de Armendáriz, cuando le quitaron 8 puntos de coparticipación a la provincia para mejorar las economías regionales. Finalmente esto terminó siendo un desmadre porque la provincia de Buenos Aires tiene problemas gravísimos que no se pudieron resolver nunca, a tal punto que en su momento la gobernadora María Eugenia Vidal amenazó con ir hasta la Corte Suprema de Justicia para reclamar ese dinero que se le adeuda por la coparticipación, algo que tampoco pudo hacer Duhalde en su momento, ni siquiera Duhalde lo trató de resolver con el fondo del conurbano. No lo pudo hacer, por supuesto, ni Felipe Solán ni Daniel Scioli. Ya te digo, Vidal lo intentó hacer a través de la justicia. Bueno, o sea que viene de la época de Alfonsín entonces, Rodi. Esto viene de la época de Alfonsín, sí. Mirá vos. O sea, esto no se resolvió. Es más, se recalentó el tema cuando se traspasó la policía a la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de Macri decidió darle 2,5 puntos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Claro, exactamente. Lo que hace ahora el presidente Alberto Fernández es algo que ya le había comunicado a Rodríguez Larreta en enero. Sí. No por seguridad, sino por una cuestión de equilibrio. Ayer el cuadro que presentó Alberto Fernández fue totalmente claro, ¿no? Respecto a las diferencias que existen entre la provincia y la ciudad. Exactamente, sí. Bueno, y lo que hizo fue hacer lo que le había dicho en enero, restituirle un punto a la provincia de Buenos Aires, sacarse de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una riqueza desproporcionada con relación a lo que ocurre a pocas cuadras, ¿no? Con lo que puede ocurrir en Avellaneda o con lo que puede ocurrir en La Matanza, que son linderos a la ciudad de Buenos Aires. Claro. En cuadras de diferencia, la diferencia económica es notoria. Es enorme, sí. Y obviamente eso genera discusiones de parte del propio jefe de gobierno, que va a decir me están quitando la plata, y lo más llamativo es la queja de los intendentes, que responden a Juntos por el Cambio, que les preocupa más lo que le puede ocurrir al futuro candidato de Cambiemos, que es Rodríguez Larreta, que lo que le puede ocurrir a la provincia de Buenos Aires, que de la que ellos forman parte. Sí, es una locura. Pero bueno, ahora comienza una fuerte discusión con respecto a eso y debates que tienen que ver con que la provincia siempre ha sido postergada y que lamentablemente mucho tiene que ver con que la provincia desde hace mucho tiempo es gobernada por porteños, que nunca se preocuparon demasiado en resolver este tema, que la provincia siempre es el patio trasero, como se suele decir, y que sigue siendo el lugar más poblado, y si hablamos del conurbano en particular, donde se concentra la mayor cantidad de problemas de todo tipo, seguridad, salud, trabajo, habitacionalmente hablando, vemos con el tema de toma de tierras, los índices de pobreza, todo lo malo puede estar concentrado en el conurbano justamente por una desproporción en cantidad de habitantes y por ingresos. Y cantidad de ingresos, claro. Bueno, insólita la actitud que tuvieron algunos de los intendentes que acompañaron al presidente anoche, ¿no? De Juntos con el No es insólita, porque los tipos privilegian tienen prioridades políticas, partidarias, ni siquiera políticas, partidarias. Entonces ya te digo, es más importante defender a quien va a ser su jefe, su candidato, que es Rodríguez Larreta, que defender a sus vecinos. Claro. Me parece que esa no es insólito, me parece que tiene que ver con una mirada mezquina hacia política. Claro. ¿No? Sí, totalmente, sí. Y después veremos esto cómo se va resolviendo. Claramente nunca ocurrió que un tema provincial llegar a las narices del presidente de la Nación, ningún conflicto, ni docente, ni sanitario, ni nada. No hubo nunca una movilización de médicos o de maestros
reclamándole al presidente que resuelva cosas que tiene que resolver el gobernador. En este caso se agravó porque los que se manifiestan son tipos que vienen armados. Exactamente, nada más ni nada. Eso ya tiene otro color. Claro. Obviamente, vos decís, hay un problema de conducción, claramente hay un problema de conducción. Tiene que ver con el jefe de la policía, con los que conducen la policía, y también con el ministro. Yo te digo, es un personaje polémico, claramente, ¿no? Que ha tenido, que tiene un nivel de figuración, de exposición tan alto que ya incluso hasta es medido en las encuestas también. A ver qué pasa con Bernie. Después te encontrás con sorpresa, ¿no? Donde tiene un 40% de aprobación de su imagen. Bueno, y la verdad que, bueno, hay que medirlo por otras razones, hay que medirlo por su eficiencia como ministro de Seguridad, con un estilo muy particular, más parecido al de Aldo Rico, ¿no? No siempre un tipo que tenga una impronta militar puede resolver problemas que tienen que ver con la seguridad y con la policía de la provincia. No es lo mismo la policía de la provincia que un ejército. Claro, totalmente. Rodi, ¿qué te parece respecto de lo que puede llegar a pasar con el jefe de la policía de la provincia? Digo, ¿será desplazado? ¿Será cambiado prontamente? Un conflicto de esta naturaleza merece también cambios de enorme profundidad. Algunos decían tienen que ser sancionados todos los que estaban en la Quinta de Olivos. Cosa que uno está de acuerdo, ¿no? Me parece que es improbable. ¿Cómo haces? No, porque se va a generar otro problema más. Y aparte, ya te digo, la mayoría de los voceros son tipos que ya están sumariados o que están exonerados, que no son parte de la fuerza. Entonces no hay forma de sancionarlos más allá que meterlos presos, porque no son parte de la fuerza. Claro. Con lo cual no podés sancionarlos. Es echar pedos en el fuego. Creo que en ese caso lo que tiene que haber es un castigo, una represalia contra los que conducen. Claro, la fuerza, en ese caso creo que García es uno de los responsables. Pero bueno, eso determinará, se sabrá hoy, ahora, en un rato más, cuando se reúna, cuando haga la conferencia de prensa el gobernador, anunciando lo que va a ser seguramente la recomposición salarial y algunas otras cuestiones. Y más adelante se sabrá qué pasa tanto con García, también qué pasa con el ministro. Con el propio Bernie. Los portales ya hablaban de algunos recambios, y tiraban nombres posibles en reemplazo de Bernie. Siempre se recurre a los mismos nombres. Yo ayer leía La Política Online haciendo referencia a Julia Lac como posible ministro, unificando lo que es seguridad con justicia. Que es actualmente ministro de Justicia de la provincia. Nombraban también a dos intendentes, en este caso Alberto Descalzo y Juan Zabaleta, como posibles candidatos a esos cargos. Descalzo ya fue ministro de Seguridad muy poco tiempo. Sí, ¿cuánto duró? ¿Una semana? Muy poco tiempo, creo. Una semana creo que estuvo, ¿no? Estuvo muy poquito tiempo, no sé si durante el gobierno de Rucao fue de Solá, no recuerdo bien. Y Zabaleta es un candidato permanente. De cuanto movimiento político haya, siempre se lo menciona como posible candidato porque tiene que ver. Pasó con el ANSES, ¿te acordás que se decía que podía ser Helio? Exactamente. Dice, está en el radar del presidente, obviamente que lo está porque lo ve todas las semanas. Sí, es el intendente más cercano a él. Lo ve más seguido a Zabaleta que a muchos ministros. Igual que momento para hacerse cargo de ese lugar, negro, ¿no? Sí, bueno, nadie puede andar eligiendo si te gusta o no te gusta. Si te convoca tenés que ir. Sí, obviamente, Pero no creo, la verdad que no. Bueno, la intención de Zabaleta y la de Descalzo es terminar su mandato como intendente hasta el 2023, y la intención de Alac es quedarse como ministro de Justicia. Eso es lo que por lo menos yo pude escuchar de su vocero, de las personas que están más cerca de ellos. Pero bueno, no sé por dónde puede llegar a venir el cambio, si es que ese cambio existe, porque por ahí uno dice que no pasa nada. Es un cambio casi cantado y no se da. Claro, Eso tendrá que verlo el gobernador, fundamentalmente. Claro, ahí está. Bueno, excelente. Excelente, Rodi, como siempre. Muchas gracias. Nos parecía importante tener tu palabra y tu opinión respecto de lo que está pasando en la provincia. Muchas gracias, Raúl. Abrazo grande. Abrazo enorme, gracias. Ahí está, Rodi Rodríguez, el director del Ciudadano de Burlingame, una persona que siempre tiene muchos datos